En esta oportunidad estaré explicando la última de las fases del proceso civil, la fase decisoria. Esta es una evaluación para la materia de Derecho Procesal Civil con el facilitador, el doctor Franklin Llanes. Fase decisoria. La etapa decisoria es la tercera etapa del proceso civil, donde el juez va a analizar los hechos, valorar los medios probatorios y resolver los puntos controvertidos, pudiendo dar solución al conflicto entre las partes o eliminar la incertidumbre jurídica. Es así que el juez aplica el derecho al caso concreto. Para empezar, tenemos la solicitud del tribunal. Esta se encuentra establecida en los artículos del 118 al 124 del Código del Procedimiento Civil. Los asociados deben ser abogados y tener categoría del juez. Es una facultad de las partes nombrar asociados, ya sea por la importancia del caso, o porque haya demora por incapacidad de los jueces, o porque desconfía de la honestidad del juez. No procede la recusación, pues quienes lo eligen, los asociados, son las mismas partes. Continuamos con la presentación de los informes. La presentación de los informes se encuentra plasmada en los artículos 511 y 512 del CPC. En estos informes se plasman las conclusiones escritas que presentan las partes del tribunal. En el proceso procesal correspondiente, contentivas de los pormenores de los asuntos controvertidos, así como de los hechos y las circunstancias a los que hayan importancia capital para la solución de la controversia. Continuando, tenemos lo que son las observaciones de los informes. Estos rezan en el artículo 513 del CPC. Dicha observación se basa en los aspectos a resaltar que realiza la contraparte a los informes de cada parte en un lapso de 8 días. Luego continuamos con los autos para proveer. Los autos para un mejor proveer se encuentran establecidos en el artículo 514 del CPC. Este procedimiento se entiende, como su nombre lo indica, como decretos que dicta el tribunal antes de pronunciar sentencias para esclarecer puntos dudosos que han sido materia de debate judicial y poder fallar con mejor conocimiento de la causa. La ley indica que se tendrá un lapso de perentorio de 15 días para ello, en donde se podrá, en primer lugar, hacer comparecer a cualquiera de los litigantes para interrogarlos sobre algún hecho importante del proceso que aparezca dudoso u oscuro. En segundo lugar, la presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún dato en el proceso y que se juzgue necesario. En tercer lugar, que se practique inspección judicial en alguna localidad y se forme un croquis sobre los puntos que se determinen, o bien que se tenga a la vista un proceso que exista en algún archivo público y se ponga certificación de algunas actas, siempre que en el pleito de que se trate haya alguna circunstancia de tal proceso y tenga relación el uno con el otro. De cuarto, que se practique alguna experticia sobre los puntos que fije el tribunal o se amplíe o aclare la que existiera en autos. Luego vamos a continuar con el tema de la sentencia. Una sentencia es una resolución de carácter jurídico que expresa una decisión definitiva sobre un proceso que puede ser penal o civil, es decir, la sentencia judicial da por finalizado un litigio o pleito. En la jurisdicción venezolana, en el ámbito civil, que es el que nos interesa, se encuentra plasmado en los artículos 515 o 151 y la parte ejecutoria en el artículo 523 del CPC. La ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza tal corresponderá al tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia. Cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el tribunal, a petición de la parte interesada, pondrá un decreto ordenando su ejecución. Luego continuamos con los recursos procesales. Los recursos son actos procesales que impugnan una sentencia o una resolución judicial que o bien es gravosa para una parte o bien no se ajusta a normas de procedimiento. Como fundamento de los recursos podemos encontrar dos diferentes. Primero, que el recurso o medio de impugnación sirve para recurrir el error de las resoluciones judiciales si lo que se intenta en el caso es que el órgano judicial pueda reconsiderar su decisión. Los defectos que se denuncian pueden consistir en vicios de la actividad procesal, un error de juicio. Y el segundo, atender no tanto al error de las resoluciones judiciales, sino al gravamen que provoca la resolución judicial. Esto se produce porque la mayor parte de las veces no es posible traducir a un objeto los daños producidos. Luego continuamos con los medios de gravamen. Los medios de gravamen, como la apelación, están dirigidos a proporcionar una nueva oportunidad de control de la actividad de los particulares, en tanto que las acciones de impugnación del tipo de la casación se dirigen al control jurídico de la actividad de los jueces. La petición de impugnación. La idea elemental de la impugnación es que se vuelve a trabajar sobre la materia procesal ya decidida, para que su nuevo curso permita depurar la exactitud o inexactitud de las conclusiones primariamente obtenidas. Tal nuevo recurso o curso define el proceso montado con una finalidad impugnativa.
Juárez considera la impugnación como un proceso independiente con un régimen jurídico peculiar, lo cual no quiere decir que aunque sea un proceso autónomo no guarde conexión con el principal. Distingue como una categoría diferente de los recursos las acciones impugnativas autónomas que se caracterizan por romper la unidad con el proceso recurrido, como el denominado recurso de revisión. Las acciones de nulidad. La nulidad ocurre cuando el acto o contrato es contrario a la ley o porque carece de los requisitos o solemnidades que ésta exige. La nulidad debe ser declarada judicialmente, es decir, un juez debe reconocerla y declararla por petición de la parte interesada. En las acciones de impugnación, la rescisión del fallo recurrido está supedita a determinadas causales y solo procede algún motivo de nulidad, se producirá la anulación del fallo y su posterior sustitución por una nueva decisión. Luego continuamos con el procedimiento cautelar. El proceso cautelar es aquel que tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende obtener a través de otro proceso pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Dado que la satisfacción instantánea de una pretensión de conocimiento o de ejecución resulta materialmente irrealizable, la ley ha debido prever la posibilidad de que durante el lapso que inevitablemente transcurre entre la presentación de la demanda y la emisión del fallo final se provenga cualquier circunstancia que haga imposible la ejecución o torne inoperante el pronunciamiento judicial definitivo, lo que ocurriría, por ejemplo, si desapareciesen los bienes o disminuyese la responsabilidad patrimonial del presunto deudor o se operase una alteración del estado del hecho existente al tiempo de la demanda o se produjese la pérdida de los elementos probatorios que fueran pertinentes para resolver el pleito, entre otros. Luego tenemos las medidas cautelares. Las medidas cautelares constituyen un aseguramiento de la prevención de las normas jurídicas en el sentido de que la finalidad intrínseca de las mismas va dirigida a la eficacia de todo el ordenamiento jurídico y para que éstas sean consideradas como tal deben tener las siguientes características. Primero, debe tener efecto asegurativo de la medida. Debe también estar preordenada a un proceso pendiente. Debe tener exhibición de título. Debe estar homogeneada y no identidad entre la medida cautelar y el derecho sustantivo tutelado. Debe tener carácter dispositivo de la medida cautelar y debe tener un levantamiento o modificación de las medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen doble finalidad. Por un lado, la finalidad inmediata, que consiste en la preservación del Estado del Derecho y la legitimidad del Estado, y por otro lado, la finalidad inmediata, que tiene por objeto la seguridad para el titular del derecho, que una vez recorrida la fase del proceso, la ejecución de la sentencia dictada por el juez no será ilusoria, ya que podría darse el caso de que la parte, al saberse vencida, se deshaga de los bienes y así sería muy difícil hacer efectiva la sentencia. Ya llegando al final tenemos reflexión, que se puede decir que definitivamente es muy complejo el trabajo que realiza un juez en esta última etapa, que es la decisoria, que es donde por fin se le aplicará justicia a quien corresponda y que se debe ser muy perceptivo en estos casos, siempre tomando en consideración las recomendaciones de la jurisprudencia. En conclusión, podemos decir que se entiende que el proceso decisorio es la última etapa del proceso ordinario civil, que en un inicio se divide en la fase de introducción, la fase de instrucción y la fase decisoria, que es la que desarrollamos hoy. Esta a su vez se subdivide de forma general en la solicitud que realiza el Tribunal de Asociados, el informe que realizan las partes y le sigue la observación de dichos informes que realizarán las contrapartes. Luego los autos para mejor prever y se finaliza con la sentencia, donde el juez, después de analizar todo el proceso que se llevó a cabo, toma una decisión y es por ello el nombre de fase decisoria. Por último tenemos las referencias y ahora sí, muchas gracias por su atención.